y su misericordia es para siempre. Bienvenida, amada iglesia, a esta casa de oración, Puerta del Cielo. Gracias, papá, por lo que hoy vas a hablar a nuestras vidas. Vamos a ir a la carta a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4. Capítulo 4 de la carta a los Efesios. Dice la poderosa palabra de nuestro Rey, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Efesios 4:27 dice: ni deis lugar al diablo. Léela ahora usted, mi amada iglesia, dígalo. Ni deis lugar al diablo. Y ese es el título de la enseñanza en esta noche. Ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Como muchas veces lo he dicho y lo he enseñado, el diablo no viene a amenazar, el diablo no viene a jugar, el diablo viene a hurtar, a matar y a destruir. Por eso no podemos darle lugar, ocasión. Toma asiento, amada iglesia. Toma asiento. Así como existe el reino de Dios, así como existen los ángeles de Dios, de igual manera existe un Satanás y existen los demonios que están interesados en dañar al hombre. Si tú revisas Ezequiel 28, si tú revisas Isaías 14, vas a ver que Lucero fue creado para la gloria de Dios. Era el ángel más hermoso, querubín grande y protector, lo describe la Biblia. Lo mejor fue creado para él. Dice que la primicia de los tamboriles y las arpas fueron creados para él. Era el jefe de los adoradores, de los ángeles adoradores en el cielo. Pero la palabra nos enseña en estas dos porciones bíblicas que el corazón de él se llenó de maldad, de soberbia. Y dice que por las contrataciones, por las charlas y alianzas que muy seguramente hizo con otros ángeles, y eso hizo que se llenara de maldad y fue lanzado del cielo. Y cuando fue lanzado le fue quitada su hermosura, le fue quitada la gloria que Dios le había dado, y llegó a esta tierra como Satanás, diablo, devorador, ángel de luz y todos los otros nombres que mencionan. Y Dios creó un lugar para él, el infierno. Apenas te lo menciono, todo esto tiene soporte bíblico para ponerte en contexto. Pero él no quiere irse solo para el infierno. Él quiere vengarse de Dios y llevarse a todas las almas que pueda. Que ni tú ni yo estemos ahí. Que ni tú ni yo le demos ocasión. Por eso el título de la enseñanza: ni deis lugar al diablo. Fuera de que está escrito en la palabra en Efesios, es una realidad que tú y yo tenemos que vivir todos los días. Todos los días. No darle lugar, no darle ocasión a Satanás. Quiero que vayas a la palabra del Señor, a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. Y vamos a ver algunas de las cosas que hace Satanás. Vamos a recordar, vamos a tener 3 enseñanzas, la de hoy, la dentro de 8 días y la dentro de 15 días, donde apenas vamos a recordar y a enseñar algunas cosas concretas en relación a Satanás y al reino de las tinieblas. De esto podíamos dar cantidad de enseñanzas, pero apenas es un recordatorio para el que no conoce una información valiosa que debe tener. Porque a veces la gente se le olvida que hay uno que vino a hurtar, a matar y a destruir.
y desafortunadamente poco se enseña de él. Dice en Primera de Crónicas, en el capítulo 21, verso 1, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Qué hizo el diablo? Con un rey, con un ungido, con uno que estaba en teoría conectado con Dios, con uno que tenía el llamado, el respaldo de Dios de una manera sobrenatural. El diablo no respeta nada, ni respeta a nadie. Por eso nadie, por espiritual que se crea, por santo que crea que esté, le puede dar ocasión. Le puede dar la oportunidad para que él ataque. Aquí se metió con David, con el ungido del Señor, y dice aquí con toda claridad, e incitó a David a que hiciese censo. Y mira lo tremendo. Lo incitó a algo que no parecía pecado, ¿no? Porque si razonamos, bueno, ¿y cuál era el problema que David hiciera censo? Tal vez no parecía problema, pero como Dios conocía el corazón de David, quería guardar a David de que se levantara en orgullo y en soberbia por la cantidad de personas que estaban bajo su reina. Satanás es sutil. Satanás entra suavemente y a veces la gente ni se da cuenta. Y aquí no le hablaba a un desconectado, ni incitó a un desconectado, incitó a un ungido. Y tristemente David cayó con todo y la advertencia que Dios le hizo, porque Dios usó al jefe de su ejército para decirle: David, no censes al pueblo. David, no lo vayas a hacer. Pero como ya Satanás lo había incitado, como diría mi abuelita, por ahí metió la mula. Hizo lo que Dios no le había mandado hacer. A veces Satanás no incita ni tienta solo al pecado que aparentemente es terrible, no hurtar, matar, robar, etcétera. Incita a la gente a desobedecerle a Dios. Y la desobediencia, por supuesto, es pecado. ¿Te ha incitado alguna vez Satanás? ¿Has permitido que él te incite, te motive, te mueva? Porque, oído, una cosa es que tiente y otra cosa es que incite. Él tienta todo el tiempo, pero incita cuando ya ha logrado, escúchame, conseguir lo que quiere. Aquí incitó, convenció a David. La palabra no reporta cómo. Apenas dice: pero Satanás se levantó contra Israel. ¿De quién? ¿Detrás de quién iba el diablo? ¿Detrás de David? No, iba detrás del pueblo. Detrás del pueblo de Dios. ¿Y usó a cuántos hombres? ¿A 20? A uno. Él sabía a quién le ponía el ojo. Se lo puso a la cabeza visible en ese momento de Israel, que era David, su rey, su jefe. Y lo consiguió. Lo consiguió. Y eso le costó a David y le costó al pueblo de Dios. Léete todo este capítulo y vas a ver qué le costó. Cuando el diablo incita y consigue, va a tener costos, y costos altos. No solo el que fue incitado, sino los que le rodean o los que están bajo su dirección o bajo su mando. El diablo muchas veces no va por uno. El diablo casi siempre quiere tocar las cabezas de lo que sea.
porque sabe que si toca la cabeza, la autoridad del líder, se arrastra muchos por delante. Y recuerda que Él es ángel de luz, dice la palabra, lobo disfrazado de oveja, engañador. Entonces la iglesia del Señor tiene que estar apercibida, atenta. No te conformes solamente con no pecar, porque a veces el pueblo de Dios, con que yo no peque está bien, y ni siquiera eso lo conseguimos. Y entonces nos metemos en el terreno peligroso de desobedecer a Dios. Satanás habla. Y usa al que se deje usar. Dile, Señor, guárdame de ser incitado por Satanás, de ser movido o tocado para que yo haga la voluntad del diablo y no la de Dios. Aquí David hizo la voluntad de Satanás, no hizo la voluntad de Dios. Y recuerda que él era el ungido de ese momento. Vete más adelante. Zacarías, profeta menor Zacarías. Y vamos a ver otra de las cosas que hace Satanás. Zacarías capítulo 3. Señor, recibe honra en esta mañana y recibe gloria, Señor, porque tú nos estás cuidando, porque tú nos enseñas. Zacarías capítulo 3, dice el verso 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y abre bien el oído. Y Satanás estaba a su mano derecha, ¿para qué? ¿Para qué? Para acusarle. Mira quién estaba aquí. Otra vez, no era cualquier persona, no era uno desconectado de Dios, no era uno que no tenía conocimiento. Dice, me mostró a quién, al sumo sacerdote Josué. Oiga, si era el sumo sacerdote, era una persona que tenía una jerarquía espiritual muy alta. Ni siquiera era un sacerdote regular menos un levita, era el sumo, el jefe. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante de ¿quién? Qué tremendo. Estaba delante del ángel de Jehová. Acuérdate que en este momento todavía Cristo no había venido a esta tierra. Desde en el Antiguo Testamento no se menciona a Cristo, pero una de las maneras como se habla de la presencia de Cristo en algunos espacios era el ángel de Jehová. O sea, aquí estábamos hablando de niveles altos, muy altos. Y dice acá, y Satanás estaba ¿qué? A su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle. Tú no te confíes del nivel espiritual de nadie, porque Satanás no respeta nada ni a nadie. Estaba el sumo sacerdote y dice ahí la palabra con toda claridad que estaba delante del ángel de Jehová. ¿Quién estaba? El sumo sacerdote. Si estaba en esa relación tan fuerte era porque estaba bien, pero el diablo, como no había podido hacer de las suyas con él, iba a ¿qué? Acusarlo. El trabajo de Satanás, dentro de los muchos que hace, es acusar. Es acusar. ¿Tú sabes cuántas personas han llegado al suicidio porque el diablo las acusa? Este sumo sacerdote era un privilegiado porque estaba delante del Rey de Reyes
Y entonces se ganó una bendición maravillosa. Verso 2. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. En ese momento, mismo Dios lo reprendió. Pero ¿cuántas veces Dios nos reprende? Porque la persona ha dado ocasión a que el acusador acuse, tenga argumentos para acusar. Y no fue la única vez que el acusador acusa. Si tú revisas la palabra, hay varias ocasiones donde Satanás va a dar quejas a Dios. ¿Será que alguna vez él habrá ido a dar quejas tuyas a Dios? ¿Será que hemos dado ocasión para que el diablo vaya a acusarnos delante de Dios? Y yo pensaba cuántas veces Cristo se habrá parado, se habrá arrodillado delante del Padre a decirle: Padre, el diablo vino a acusarlo, pero yo morí por él. Perdónale. Iglesia, no le des ocasión al diablo de que te acuse. Uno, obedécele a Dios. Y dos, si en algo te has equivocado, rodilla al piso y pídele perdón a Dios. Y si no te has perdonado de algo, perdónate. Si ya le pediste perdón al Señor, si ya lo dejaste de hacer, perdónate a ti mismo y recibe el perdón de Dios, para que Satanás no te acuse. Él es el acusador. Yo me imagino a ese diablo ahí con la lista buscando a ver cómo y a cuántos acusa. Ya uno los acusa delante de Dios, así como estaba aquí intentando acosar a Josué, sumo sacerdote. Pero a otros los acusa al oído. Tú hiciste, tú te portaste, tú dejaste de hacer. Y se convierte en un tormento para la persona. Y no tiene paz ni de día ni de noche. Porque el diablo se encarga de recordarle por la mañana, por la tarde, por la noche la falta, el pecado, lo que cometió. Y muchas veces la persona no le ha pedido perdón a Dios, pero no ha recibido el perdón de Dios. Y se sigue sintiendo culpable y el diablo sigue alimentando eso. Iglesia, no permitas que el acusador te acuse. Y responde: Jehová te reprenda. Pero para que una persona haga eso, tiene que tener la convicción de que Cristo ya lo perdonó, de que el Padre ya lo perdonó. Y tiene que tener la convicción de que Él ya no está haciendo nada malo. Porque si sigue haciendo lo que el diablo usó para acusarlo, lo va a seguir acusando hasta que lo acabe. Él es acusador. Y así lo define la Biblia, ¿no? El acusador de los hermanos. ¿Cuántos habrá llevado Satanás? Vuelvo y te repito, aún a quitarse la vida de acusarlo y acusarlo y acusarlo y acusarlo. Y desafortunadamente a cristianos, porque se les olvidó que hay un Dios perdonador, que hay un Dios de misericordia, pero que ese perdón y esa misericordia hay que tomarla y recibirla. Amén, iglesia. Vamos a irnos más adelantico. Mira lo que dice la preciosa, la hermosa palabra del Rey. En Mateo capítulo 16. En el verso 23. Mateo 16, 23. Pero él, aquí está hablando de Cristo, pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, me eres tropiezo.
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Satanás es ¿qué? Tropiezo. Y mire a quién le quería hacer tropiezo. Casi a nadie, al Señor Jesucristo. ¿Tú crees que si él intentó hacerle tropiezo a Cristo, alguno de nosotros nos salvamos? Si se metió, intentó meterse con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y ahí de para abajo, ¿qué esperamos? Y él aquí no se presentó ni con cachos, ni con cola, ni rojito, ni con ojos saltones. Usó a uno que caminaba con Cristo. Usó a uno que había visto la gloria del Señor Jesucristo, a quien Cristo estaba formando. Por eso cuando el Señor se dirige aquí a Pedro, dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Cómo quedaría Pedro? No, yo no soy el diablo. No, su merced no está el diablo, pero se le metió y lo está usando. ¿Pedro se estaba dando cuenta que el diablo lo estaba usando? Muy seguramente no. ¿Y sabes cómo usó ahí Satanás a Pedro? Moviéndole el humanismo. ¿A cuántos está usando el diablo hoy? Usando el humanismo. Devuélvete un poquitico, verso 22. Ahí mismo en Mateo 16. Entonces Pedro, tomándolo, aquí tomó a Jesús, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué? ¿Qué no era que Satanás no quería que le aconteciera? Devuélvete al 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces a Pedro se desconectó de la parte espiritual y se le salió lo humano. Señor, que esto no te acontezca, por favor. Entonces Cristo tuvo que decirle, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Oiga, aparentemente era bueno lo que le estaba diciendo Pedro a Cristo, ¿cierto? Cuántas cosas aparentemente buenas que mueven la parte humana, que mueven la parte de misericordia humana, de afecto humano, de bondad humana, puede hablarse y no viene de parte de Dios, sino del diablo. Cuidado, que el diablo no te mueva las emociones, que el diablo no te mueva el humanismo, que el diablo no te mueva la bondad carnal, la bondad, no carnal, la bondad humana, por encima de la voluntad de Dios. La voluntad del Padre era que Cristo viniera a esta tierra a morir y a resucitar, punto. Y que sufriera, porque Él iba a llevar todo nuestro pecado y toda nuestra maldad. Y si algo Satanás quería impedir era eso, porque sabía que la muerte y la resurrección de Cristo iba a arrebatarle muchísimas almas. Y Él usó armas sutiles, usó al que Cristo tenía al lado.
y lo usó con humanismo, con bondad de hombre. ¿Cómo te va a pasar eso? Por eso la expresión tan fuerte de Cristo, que dice aquí la palabra que se dirige a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás. Cuidado con quien tienes al lado. Cuidado. Y aún te puede decir algo bueno, pero no viene de parte de Dios, sino viene de parte de Satanás. ¿Cómo está tu discernimiento? Es uno de los dones que da la llenura del Espíritu Santo para identificar con toda claridad que viene de parte de Dios y que viene de parte del diablo, así parezca bueno. Y entonces pasó algo parecido de lo que en el pasado había hecho con David, ¿no? Y lo incitó a hacer algo que parecía bueno, pero no estaba en la voluntad de Dios, Enzo. Y aquí estaba intentando hacerle tropiezo a Cristo. ¿Qué pasaría si algún día alguien te dice a ti: apártate de mí, Satanás? ¿Qué harías? ¡Ja! No tengo ni idea, se espeluca. ¿Me está tratando de diablo? Pues sí, porque te estás dejando usar por Satanás. Tenemos que cuidarnos de que Satanás no nos use a nosotros para hacerle tropiezo a nadie, a los planes y a los propósitos de ¿quién? De Dios. Pero tenemos que cuidarnos también de que el diablo no use a otros para hacer tropiezo para lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Por eso, ¿cómo necesitamos la llenura del Espíritu Santo? Por eso el Señor le dio instrucción hace ya varios días al pastor de estar enseñando de continuo ¿de quién? El Espíritu Santo. Porque si hay un tiempo en el que necesitamos llenura del Espíritu Santo, es este, donde tantas cosas se han levantado para confundir, para enredar, para desviar. Y a veces cosas sencillas. Ay, pobrecito el hermano, voy a darle un abracito. Y resulta que ese hermano Dios lo tiene en disciplina. Ay, pero si solo era un abracito, pues con ese abracito está siendo instrumento de Satanás. Porque Dios lo tiene en otro proceso. Y tú estás metiendo la mano donde Dios no te mandó. Eso fue lo que hizo aquí don Pedro. Ya andaba con Cristo. Ya andaba con Cristo. Pero no tenía ni discernimiento, ni entendimiento, ni siquiera le estaba creyendo a Cristo. Porque esto no era la primera vez que se los decía a Cristo. Él ya se los había dicho. Pero como rompía su lógica, ojo con lo que rompa tu lógica, no lo aceptaba. A veces Dios va a hacer cosas o permite cosas que rompe nuestra lógica humana. Que alguien muriera y resucitara, rompía la lógica humana. Aquí la rompió la de Pedro. Y eso hizo que se prestara como instrumento de Satanás. Dios no es lógico. No está en la lógica tuya ni en la mía. Dios está por encima de. ¿Cómo conseguimos eso? En nuestra relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está tu intimidad con Dios? Eso es lo que nos va a guardar.
Eso es lo que nos va a librar. ¿Te acuerdas cómo empezamos? ¿Recuerdas cómo empezamos? Ni deis lugar al diablo. Ya hay tantas cosas que le estamos dando lugar a Satanás, que las familias, que los hogares, que las personas, que la ciudad, que la nación, que no parecen ser malas, pero están fuera del orden de Dios, están fuera del momento de Dios, están fuera del tiempo de Dios, así parezcan buenas. Quiero que nos vayamos un poquito más atrás. Uy, caramba, este reloj corre muy rápido. Al Evangelio, y seguimos en Mateo. Mateo 4, este lo conocemos tanto. Apenas lo vamos a mencionar. Ay, ay, ay. Aquí está, 4. Mira lo que dice aquí, tienta. El diablo 3 veces ¿a quién? A Jesús. Capítulo 4 de Mateo, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para hacer ¿qué? Tentado por el diablo. A veces el diablo lleva. Si llevó a Cristo, imagínense de ahí para abajo. Y lo lleva a un lugar, a un espacio, ¿para qué? Para tentarlo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y Cristo estaba en ayuno. 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Y vino quién? ¿Cómo describe ahí la palabra? El tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿A cuánto los ha tentado el diablo después de un ayuno? O durante el ayuno. ¿Te acuerdas que te dije que había diferencia entre incitar y tentar? Satanás incitó a David, David cayó. Satanás tentó a Cristo y Cristo no cayó. Por supuesto, porque era el Hijo de Dios y estaba vestido y embestido del poder del Padre y del Espíritu Santo. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, Satanás te va a tentar, pero no vas a caer. Pero no vas a caer. A veces la gente dice, no, a mí ni me menciona el diablo. No. Pues toca mencionarle y toca enseñarle. Porque hay unos que, como una película de hace muchos años, duermen con el enemigo. Y no se dan ni por enterados, toman tintico con él. No así contigo, no así conmigo. Por eso el Señor hoy nos está recordando y nos está advirtiendo. Hay gente que se acuesta bien y al otro día amanece, pero endiablada. ¿Con quién durmió? Qué susto. Mira lo que dice. Aquí responde Cristo, verso 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. ¿Cómo resistió Cristo al tentador? Con la palabra. ¿Qué tanta Biblia sabes? Porque muchas veces cuando Satanás te tiende, su merced no va a tener tiempo de ir a buscar la Biblia, así la tenga en el celular. Tiene que tenerla en la mente y en el corazón para que fluya por tu boca. Pero si no la leemos, menos la memorizamos. Entonces por eso muchas veces Satanás tienta
Y la gente cae porque no tiene la palabra de Dios, ni en su mente, ni en su corazón, y por supuesto no va a salir por su boca. Y entonces vuelve Satanás a tentarlo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Mira esto tan tremendo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. El diablo hasta la Biblia la puede usar. Acuérdate que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ese no respeta nada ni nadie. Desasegúrate, aun cuando lees y estudias palabras, que esté el Espíritu Santo ahí. Y vuelve y le responde el Señor con palabra. Verso 7, Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué le estaba diciendo? Diablito, yo soy tu Dios. Y el Padre le permitió a Cristo ser tentado. El Padre sabía muy bien que Cristo iba a vencer las 3 tentaciones. Cuidado cuando estés en ayuno, y más cuidado cuando salgas de ayuno. Ahora no vas a decir: entonces no vuelvo a ayunar para que el diablo no me tiente. No, con ayuno o sin ayuno te va a tentar, pero va a tentar más fuerte al que ayuna, porque sabe que es una persona que quiere meterse con Dios, agradar a Dios y buscar de Dios. Entonces ese es su enemigo. Le va a tratar de tentarlo duro. Y tienes que estar muy bien parado en el Señor y en su palabra. Iglesia preciosa, apercibido, porque los tiempos son malos. Y el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Y terminamos esta primera parte donde empezamos. Colócate en pie. En Efesios capítulo 4, verso. Gracias. Amén. 4:27. Ni deis lugar al diablo. No le des ocasión a Satanás. Colócate, pídale gracias, porque eres el privilegiado, la privilegiada que recibió hoy esta enseñanza, no mía, porque nada es mío, todo es del Rey, de su santa palabra acompañada de su Espíritu. Cierra y tus ojos y empieza a orar. Empieza a orar, porque esta enseñanza es para que ores aquí, para que ores en tu casa, para que ores en tu trabajo, para que ores por las calles, para que ores por donde estás estudiando. Señor, tú nos estás hablando, nos estás enseñando, nos estás instruyendo. Ni deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo. Señor Dios de los cielos, en esta noche a unos enseñaste y a otros recordaste, Señor amado, que el diablo incita, que el diablo pone tropiezo, que el diablo tienta, Señor Dios de los cielos. Papá, pero tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso, Dios de los cielos. Padre, guárdanos, Señor, guárdanos, Padre celestial, Señor bendito, de dar lugar al diablo. Ayúdanos, Señor, despierta nuestro espíritu, despierta el espíritu de la iglesia, despierta el espíritu
espíritu de tu pueblo, mi rey, te lo pedimos, te lo pedimos, te lo pedimos, para que no demos lugar al diablo. Señor, afina nuestros sentidos espirituales, llénanos de tu Santo Espíritu, llénanos de tu Santo Espíritu, Dios de los cielos, y danos un discernimiento agudo. Guárdanos de lo que parece ser bueno, pero no es agradable a ti. Guárdanos de lo que parece que no tiene problema, pero no es lo que tú quieres. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, y te pedimos que seas tú mismo reprendiendo a Satanás, tú mismo reprendiendo a Satanás. Oh Señor, ayúdanos, papá. Clamamos por nosotros, clamamos por la Iglesia Universal, Dios de los cielos, papá. Señor, despierta, quita vendas de los ojos, quita tapones de los oídos, te lo suplicamos, Señor amado, para que nadie, ni los que estamos aquí, ni los que están en cualquier otro lugar, le demos lugar al diablo. Por amor de tu nombre te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos. Y si, Señor, en algún momento le hemos dado lugar a Satanás, perdónanos y ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a escapar del lazo de cazador y de la piedra de tropiezo, con la cual nos ha hecho tal vez caer el diablo, o sus demonios, o sus instrumentos, Padre Celestial, que a veces son instrumentos del diablo sin siquiera saber que son instrumentos, como pasó con Pablo o como pasó con David, Señor, que él mismo por desobedecer, por dejarse incitar, fue instrumento de Satanás contra el pueblo de Dios, contra Israel. Padre precioso, nos cubrimos nosotros, nuestras casas, nuestras familias y la iglesia de Cristo en el mundo con la sangre de Cristo. Guárdanos, papá, guárdanos, Dios de los cielos, papá, de dar lugar al diablo. Iglesia hermosa, cuídate y enséñales a otros a cuidarse. Amén. Sentidos espirituales muy ejercitados. Levanta las manos hacia el Dios que te bendice. Iglesia comprada a precio de sangre, a la sangre de Cristo. Recibe la bendición del Padre, recibe la bendición del Hijo y recibe la bendición del Espíritu Santo. Recibe la bendición espiritual, la física, la económica y la afectiva. Esta es la herencia tuya, iglesia, la herencia de